El día de hoy voy a hacer un tutorial en Microsoft Excel de cómo crear varios gráficos. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. El primer gráfico que voy a obtener es el gráfico de polígono de frecuencia. ¿Cómo voy a obtener este gráfico? Tengo aquí un ejercicio de los pesos de los trabajadores de una fábrica. En este caso son 21 trabajadores. Y primeramente, para poder hacer el gráfico de polígonos de frecuencia, tenemos que configurar nuestro Excel. Nos vamos a archivo, opciones, complementos, seleccionamos complementos de Excel aquí y yo ya tengo habilitado, pero tenemos que habilitar herramientas para el análisis. Lo habilitamos y podemos trabajar. Nos vamos a la parte que dice datos, análisis de datos, histograma. Bueno, el rango de entrada del polígono de frecuencias tiene que ser los datos en este caso los pesos de los trabajadores. Yo los tengo aquí desordenados y ordenados aquí en intervalos. Vamos a coger los que están desordenados, los seleccionamos. El rango de clases, en este caso tenemos que fijar el límite superior de cada intervalo de los trabajadores para poder obtener el gráfico. Entonces aquí tengo el límite superior y tenemos que tener un 0 al principio. A ver, tenemos que tener un 0 al principio. ¿Por qué? Debido a que la característica del gráfico de polígonos de frecuencia es que es un gráfico cerrado, entonces tiene que empezar en la base y terminar en la base. Es por eso que necesitamos añadir un 0. Ahora sí, voy a reanudar todo lo que hice. El rango de entrada, los datos, los pesos de los trabajadores. El rango de clases, seleccionamos el límite superior. Y en el rango de salida seleccionamos la parte de la hoja de cálculo que queremos que salga el gráfico. Entonces, el rango de salida, voy a seleccionar todo esto de acá abajo. Entonces aquí podemos añadir los rótulos para que, en este caso no los voy a añadir porque no me parece necesario. Podemos añadir el FI, el LS, entonces eso es la decisión de cada uno. Podemos hacer también diagramas de Pareto, que en este caso no lo voy a hacer. El porcentaje acumulado, que es una tabla de frecuencias igual. Y bueno, seleccionamos aquí crear gráfico. Aquí, como les había comentado, tenemos nuestra tabla de frecuencias. Y aquí tenemos nuestro pre-gráfico de polígono de frecuencia. Para que sea un gráfico de polígono de frecuencia, damos clic derecho, seleccionamos cambiar tipo de gráfico y nos vamos a las líneas, que en este caso están acá, y seleccionamos, en este caso voy a poner para que tenga una incidencia en cada punto, seleccionamos el gráfico y este sería nuestro gráfico de polígonos de frecuencia. Como les comenté, es un gráfico cerrado, tiene un inicio en la base, en el eje de las X se podría decir, y un final en el mismo. Ahora, para poder hacer un gráfico circular, tendríamos que seleccionar los intervalos ya arreglados y ordenar los datos del peso de los trabajadores en los intervalos. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es irnos a seleccionar primeramente los intervalos con su respectiva frecuencia. Tenemos que irnos a insertar gráficos recomendados y naturalmente nos da recomendación de Excel, nos da el gráfico el gráfico circular. Pero como no quiero recomendados, porque podemos hacerlo con cualquier dato que queramos, entonces me voy a circular, selecciono, aceptar, listo. Aquí tenemos nuestro gráfico circular. Bueno, en este caso para poner los porcentajes para tener una mejor idea del gráfico, nos vamos a diseño rápido. Y como ven, tenemos diferentes diseños para que el gráfico tenga porcentajes adentro. En este caso voy a seleccionar que me parece un poco más legible a mi manera. Y bueno,
Aquí tenemos el gráfico de polígono de frecuencias y el gráfico circular. Ahora voy a proceder con el gráfico de barras. Entonces, aquí tenemos un análisis del dólar en pesos colombianos dependiendo de cada mes del año. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos, el dólar en pesos colombianos, insertar gráfico, como ven, gráfico de barras. Una vez que tenemos el gráfico, para que tenga una mejor legibilidad y que esté correctamente graficado, procedemos a hacer clic derecho y seleccionar datos. Entonces, aquí en esta parte de etiquetas del eje horizontal, lo editamos y seleccionamos los meses correspondientes. Aceptamos y aceptamos. Y tenemos un gráfico de barras perfectamente legible y perfectamente analizable. Listo, entonces para el gráfico de dispersión tenemos un proceso similar al gráfico de barras. En este caso tenemos que ir a insertar y seleccionar los meses junto con los dólares en pesos colombianos, o en este caso la frecuencia. Seleccionamos y nos vamos a gráfico de dispersión. Entonces, si nos damos cuenta, no aparece acá abajo legible los meses como aquí en el gráfico de barras. Pero si nos damos cuenta, los 12 meses que tenemos escritos abajo de mes, de enero a febrero, aparece en forma numérica. Y llega, si nos damos cuenta, llega hasta el 12. Y podemos en este caso en el gráfico notar el comportamiento del alza y la baja del dólar en peso colombiano. Entonces este gráfico es muy recomendable para un análisis de sube y baja de precios. De Excel también hay otras herramientas que nos permiten crear gráficos para analizar datos. En este caso voy a usar plot.ly. Plot.ly es una herramienta gratuita que nos permite crear gráficos de diferente manera a las de Excel. Son parecidos pero a la vez diferentes. Entonces nos vamos a Trace y en Trace creamos una nueva opción para crear un gráfico. Entonces vamos a utilizar el ejercicio de Excel, el segundo ejercicio, el de dólares y pesos. Entonces copiamos y pegamos los datos de los dólares y pesos y como esta plataforma no admite letras, como por decirlo, tenemos que copiar número por número. Entonces vamos a crear 12 números que se representan como los meses del año. Entonces al tener esto seleccionamos el tipo de gráfico, que en este caso va a ser de dispersión. En este caso vamos a utilizar como X a los meses, o sea a la columna A, y en Y vamos a utilizar a la columna B como dato. Entonces tenemos nuestro gráfico parecido, es más idéntico al que tenemos en Microsoft Excel. Tenemos el gráfico de dispersión, el gráfico de barras. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un nuevo trace y en este vamos a configurarlo en barras, en este caso bar. Los datos de X va a ser exactamente los mismos, la columna A va a ser los datos de X, va a ser exactamente lo mismo en el anterior gráfico. La columna Y se representa por los dólares y el cambio de dólares y pesos. Y tenemos nuestro gráfico de barras, que como les digo está mezclado ahorita con el de dispersión, pero se representa de igual forma que en el gráfico de Excel. En este caso podemos quitarle el gráfico de dispersión, podemos eliminar en la parte izquierda, pero en este caso lo voy a dejar para que se tenga una idea de que el gráfico es correcto. Bueno, entonces voy a proceder con el gráfico de polígono de frecuencias, y como pueden ver yo he seleccionado una línea en este caso porque no existe un gráfico como tal
en plot.ly para hacer un polígono de frecuencias. Entonces, al tener ya copiado los intervalos y también la frecuencia, además de los límites superiores, entonces podemos proceder a seleccionar los datos de X y de Y. Entonces voy a seleccionar los datos de X, que van a ser en este caso los intervalos, que sería en este caso la columna de F. Entonces seleccionamos, ya, seleccionamos la columna de F. Y mis límites superiores van a ser la columna de Y. Entonces seleccionamos, está en H, listo. Entonces ya podemos obtener nuestro histograma. Entonces no es un histograma completo como tal, ya que la plataforma tiene, como ya dije, un poco de problemas cuando cuando se produce la toma de datos con intervalos. Entonces como que la plataforma no asimila también. Pero si nos damos cuenta es el principio del histograma. Continuar haciendo un gráfico que me pareció a mí muy interesante, que es el del área. Entonces seleccionamos obviamente el gráfico de área y aquí vamos a graficar con los puntos, con el segundo ejercicio, que es el de los meses y el de los dólares. Entonces tenemos como dato de X, tenemos al número de meses, y al eje de las Y mandamos el cambio de dólares y pesos. Entonces, al tener esto, se nos forma un gráfico que es parecido a la mezcla del gráfico de dispersión y el gráfico de barras. Entonces es un gráfico que también me pareció muy útil. Y bueno, finalmente el gráfico circular no lo pude hacer con el primer ejercicio como era debido, y solo para mostrar lo hice con el segundo con el segundo ejercicio, perdón, que sí sirvió. Entonces, al poner un gráfico de pi, tomé como datos, es lo mismo si se dan cuenta, tomé como datos los datos del segundo ejercicio. Entonces son los meses y el cambio de dólares. En realidad el gráfico no tiene mucho sentido, pero es para mostrarles que también se puede hacer en esta plataforma de gráfico circular. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención.